La brisa nocturna del pueblo de Alberobello parecía susurrar nombres olvidados. Entre las antiguas casas de piedra, una figura encapuchada caminaba lentamente, arrastrando tras de sí una maleta que parecía más pesada de lo normal. Nadie debía saber lo que guardaba en su interior. Nadie debía descubrir el secreto del trullo maledetto. Marina Ricci, una joven estudiante de antropología, llegó a Alberobello buscando historias de viejas brujas italianas. Se hospedó en una pequeña posada familiar, justo frente al trullo más antiguo del pueblo, un cono de piedra que, según contaban, había sido hogar de una dona Estrega, una bruja poderosa que vendía amuletos a cambio de almas. La primera noche, Marina escuchó 3 golpes secos en la ventana. Al asomarse, no vio a nadie, pero sobre el alféizar había una flor seca y una nota garabateada. No busques lo que duerme bajo la piedra. Esa advertencia solo avivó su curiosidad. Marina se quedó mirando la nota durante varios minutos. El papel, rugoso y amarillento, parecía haber sido escrito con una tinta marrón oscura, casi rojiza. ¿Sangre? Se estremeció al pensarlo, pero rápidamente lo descartó. La curiosidad pudo más que el miedo. A la mañana siguiente, decidió preguntar a Giulia, la anciana dueña de la posada. Giulia entrecerró los ojos al ver la nota y murmuró: «Ese trullo, no deberías acercarte. Hace siglos, allí vivió Agata la Negra. Dicen que hablaba con las piedras, que les pedía favores y ellas le respondían». «¿Qué tipo de favores?», preguntó Marina, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Protección, venganza. Lo peor, vida». Giulia guardó silencio y luego añadió: «Las piedras siempre cobran su precio». Esa noche, Marina no pudo evitarlo. Con una linterna y una libreta, cruzó la plaza hasta el trullo maldito. La puerta de madera estaba vieja pero no cerrada. Empujó lentamente y entró. Dentro, el aire olía a humedad y a algo metálico. En las paredes había símbolos tallados, círculos, triángulos y un nombre repetido una y otra vez: Agata. De repente, sintió un frío intenso tras ella. Al girarse, la puerta estaba cerrada y en la oscuridad, una voz áspera susurró: «¿Has venido a buscarme?». Marina contuvo la respiración. El corazón le martilleaba en el pecho mientras la linterna temblaba en su mano. El trullo parecía más estrecho. Las paredes parecían acercarse lentamente. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz entrecortada. El silencio fue su única respuesta, hasta que la voz áspera volvió a susurrar: «Has cruzado la puerta. Ahora, las piedras te escuchan». La linterna parpadeó y, por un instante, vio algo en la pared opuesta. Una silueta femenina, oscura y sin rostro, como una sombra viva. Marina retrocedió, pero su espalda chocó contra la fría superficie de piedra. Las paredes comenzaron a crujir, y las marcas talladas parecieron moverse. El nombre Agata ahora formaba una frase: «Agata siempre regresa».
Desesperada, Marina giró el picaporte, pero la puerta no cedió. Golpeó la madera con fuerza. «¡Déjenme salir!», gritó. El suelo tembló y una risa baja resonó del centro de la habitación. La piedra del suelo se resquebrajó y de la grieta emergió una mano huesuda, ennegrecida. Marina gritó y cayó al suelo. La mano avanzó y apareció un rostro. Era una mujer de cabello largo y ojos hundidos. «Me has despertado», susurró la figura. «Ahora, el pacto debe cumplirse». Marina sintió que el aire se volvía denso. Algo tiraba de su cuerpo, como si su energía fuera drenada hacia las piedras. En su mente resonó una última advertencia: las piedras siempre cobran su precio. Entonces, recordó el amuleto que había comprado en el mercado local, un pequeño medallón de hierro que, según le dijeron, protegía de las energías oscuras. Lo sacó y lo apretó con fuerza. «Retrocede», gritó, y el amuleto brilló tenuemente. La figura chilló, y la grieta en el suelo se cerró. La puerta se abrió de golpe. Marina corrió hacia la salida y no se detuvo hasta llegar a su habitación en la posada. Temblando, se arrojó sobre la cama, pero al mirar su mano, vio que el medallón ahora estaba agrietado, y en su palma quedaba impresa una palabra: deuda. Marina no pegó ojo en toda la noche. La palabra deuda seguía marcada en su piel, fría y oscura, como si la sombra de esa presencia aún la tocara. Cada sonido en la habitación, cada crujido de la madera, le parecía el eco de aquella risa escalofriante. Cuando el sol apareció tímidamente sobre Alberobello, Marina se incorporó, exhausta pero decidida. Se lavó la cara, pero la marca en su mano no desapareció. Algo le decía que esa maldición no había terminado. «Necesito respuestas», murmuró, y su mente viajó a las historias que había escuchado en el mercado sobre la estrega Agata, una bruja que, según la leyenda local, había hecho un pacto con las piedras mismas para dominar el destino de su aldea. Salió a las calles empedradas, buscando al anciano que le había vendido el medallón. Lo encontró en su puesto, con su mirada gris fija en ella antes de que hablara. «Te lo dije, ragazza», dijo el hombre, sin que Marina necesitara explicarse. «No debiste entrar allí. Necesito saber cómo detenerla», exigió ella, mostrando la marca en su palma. «Me está siguiendo». El anciano suspiró y sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Lo abrió en una página con dibujos de Trulli y un círculo de piedras. La estrega Agata hizo un pacto hace siglos. Su espíritu quedó atrapado en esos muros. Pero si alguien cruzaba el umbral y la veía, ella podría regresar, usando el alma de ese testigo. «¿Entonces me quiere a mí?», preguntó Marina, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Quiere tu vida para liberarse. Si el pacto no se rompe antes de la siguiente luna llena, su alma ocupará tu cuerpo». «¿Cómo lo detengo?», insistió Marina, con el pánico creciendo en su voz. El anciano señaló un dibujo, un círculo de piedras en medio de un bosque. «Debes volver al Trullo maldito esta medianoche»,
pero no sola. Necesitarás a alguien que te llame por tu nombre desde fuera. Eso la confundirá. Y debes usar este. Sacó un puñal oxidado. Corta tu palma y deja tu sangre en las piedras. Es la única forma de romper el pacto. Marina tomó el puñal con manos temblorosas. Se despidió del anciano y, al regresar a la posada, llamó a Enrico, el joven recepcionista que la había recibido el primer día. Sé que suena una locura, dijo, pero necesito tu ayuda esta noche. Enrico la miró incrédulo, pero algo en la expresión de Marina lo convenció. Te acompañaré, dijo, tragando saliva. Pero espero que sepas lo que haces. A las 11 de la noche, Marina y Enrico llegaron al Trullo Maldito. La luna, casi llena, iluminaba el terreno de manera espectral. Marina entró sola, con el puñal en una mano y el medallón agrietado en la otra. Cuando te dé la señal, llámame por mi nombre, dijo a Enrico antes de cruzar el umbral. Dentro, la oscuridad parecía más densa que la noche anterior. Las paredes susurraban su nombre y, en el centro de la habitación, la grieta volvió a abrirse. ¿Has regresado, Marina?, ronroneó la voz de Agata. Ahora, el pacto se cerrará. La figura de la bruja emergió de la piedra, más sólida que antes. Marina levantó el puñal y lo apretó contra su palma. Ahora, Enrico, gritó. Desde fuera, el joven empezó a llamar su nombre. Marina, Marina, regresa. La bruja chilló, confundida. Marina, con el cuchillo temblando, hundió la hoja en su piel. La sangre goteó sobre la piedra y la palabra deuda resplandeció antes de desaparecer. Agata lanzó un alarido inhumano y la grieta se cerró de golpe, arrastrando su sombra con ella. El suelo tembló y, de repente, todo quedó en silencio. La puerta se abrió y Enrico corrió a abrazarla. Marina, pálida pero viva, le mostró su palma. La marca había desaparecido, pero, en el suelo del Trullo, una nueva inscripción había surgido. La deuda nunca desaparece, solo cambia de dueño. El aire alrededor del Trullo parecía más denso, como si la oscuridad se resistiera a soltar su presa. Marina y Enrico permanecieron allí, inmóviles, observando las palabras talladas en la piedra. La deuda nunca desaparece, solo cambia de dueño. ¿Qué significa eso?, preguntó Enrico, con la voz quebrada. No lo sé, murmuró Marina, pero una inquietud helada le recorrió la espalda. Se marcharon del Trullo en silencio, sin mirar atrás. La luna llena brillaba sobre ellos, testigo muda de lo que acababa de suceder. Al llegar al hotel, Marina se lavó la herida de la palma y se acostó, pero no logró conciliar el sueño. La frase seguía dando vueltas en su cabeza. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Era un mensaje de Enrico. Marina, hay algo en el pasillo. Lo escucho susurrar tu nombre. El miedo la hizo incorporarse de golpe. Se puso una chaqueta y, con el corazón en un puño, salió al pasillo. Todo estaba en calma.
salvo una leve corriente helada que provenía del extremo del pasillo, donde estaba la habitación de Enrico. Se acercó lentamente. Cuando llegó a la puerta, golpeó suavemente. Enrico, soy yo. Abre. La puerta se entreabrió con un chirrido. La habitación estaba en penumbras, pero la silueta de Enrico estaba de pie frente a la ventana. ¿Qué viste?, preguntó Marina, acercándose. Ella está aquí, susurró él, sin volverse. Nunca se fue. Entonces, él giró lentamente la cabeza. Marina ahogó un grito. Los ojos de Enrico eran completamente negros. La deuda cambió de dueño, dijo con una voz hueca que no era suya. Y ahora es mía. De repente, las luces de la habitación parpadearon. Enrico se movió hacia ella. Pero Marina retrocedió y salió corriendo del cuarto. Cerró la puerta con fuerza y escuchó golpes frenéticos al otro lado. El recepcionista nocturno apareció en el pasillo, alarmado. ¿Qué pasa? No lo abra, gritó ella. No es Enrico. Pero el hombre, incrédulo, se acercó a la puerta y la abrió. Enrico salió, caminando con rigidez. Y con un movimiento rápido le sujetó el cuello al recepcionista. «¡Marina!», rugió el hombre, antes de que su cuello crujiera y su cuerpo cayera inerte al suelo. Marina corrió escaleras abajo, con los pasos pesados de Enrico siguiéndola. Salió a la calle desierta de Alberobello. Sus piernas la llevaron, casi por instinto, hacia el mercado donde había conocido al anciano. Llegó al puesto, pero estaba vacío. Desesperada, buscó entre las cajas y encontró el viejo libro que el anciano le había mostrado. Lo abrió y vio una ilustración que la dejó sin aliento. Un trullo rodeado por un círculo de fuego, con una figura de ojos negros en el centro. Debajo, un texto en italiano antiguo. Para romper el segundo vínculo, el alma poseída debe ver su reflejo en el fuego del origen. Dio un respingo al escuchar pasos tras ella. Enrico apareció con una sonrisa siniestra. El pacto nunca muere. Marina, dijo con voz gutural. Ven conmigo. Marina corrió hacia el centro del pueblo, donde aún ardía el fuego de una pequeña celebración local. Enrico la siguió, sus pasos resonando como martillos en el empedrado. Llegó al fuego y sacó el puñal que aún llevaba en el bolsillo. Se cortó de nuevo la palma y dejó que su sangre cayera en las llamas. El fuego crepitó y formó una figura. La anciana de ojos oscuros, Strega Agata. «Dillur», gritó Marina. «Aquí tienes mi sangre». La bruja sonrió desde las llamas. «El pacto es sangre por libertad. Elige tu vida o la suya». Enrico llegó y extendió una mano hacia Marina. Su rostro ya no era el suyo, era el de la bruja. «Decide», exigió Agata. «Uno debe quedarse conmigo. Marina Moreau o Enrico». Su amigo temblaba, consciente pero atrapado en ese cuerpo. Las llamas crepitaban alrededor. Tomó el puñal, lo dirigió hacia su propio pecho y murmuró. «Lo siento, Enrico».
La hoja penetró su piel y la sangre cayó al fuego. Agatha gritó de furia mientras las llamas la consumían. Enrico cayó al suelo, jadeando, mientras Marina se desplomaba. Lo último que vio fue la silueta de la bruja desvaneciéndose en las cenizas. Días después, Enrico se sentó junto a la cama del hospital donde Marina yacía en coma. Tomó su mano fría. «¿Lo lograste?» Marina susurró, con lágrimas en los ojos. «Rompiste el pacto». Entonces notó algo en la palma de su amiga. Una marca oscura, idéntica a la que ella había tenido antes. ¿Deuda? Y, en el reflejo de la ventana, vio una silueta tras él. Una anciana de ojos negros que le sonreía. El hospital de Bari, iluminado por las luces pálidas del amanecer, parecía inmerso en un silencio inquietante. Enrico seguía sentado junto a la cama de Marina, incapaz de apartar la mirada de la marca oscura en su palma. La palabra deuda parecía latir. Como si respirara. Sintió un escalofrío en la nuca y alzó la vista hacia la ventana. La silueta de la anciana de ojos negros había desaparecido, pero el cristal seguía empañado y en él, como un susurro congelado, había una frase escrita desde el otro lado. El pacto nunca termina. Prepárate. Enrico se levantó de golpe. Miró alrededor, buscando algún indicio de la presencia sobrenatural. El sonido de un monitor cardíaco interrumpió el silencio. El ritmo del corazón de Marina se alteró, acelerándose hasta que el pitido fue un zumbido constante. «Necesitamos ayuda aquí», gritó. Enfermeras y médicos irrumpieron en la habitación. Enrico fue empujado hacia atrás mientras intentaban estabilizarla. Marina se retorcía en la cama, sus labios murmurando palabras incomprensibles. «Está convulsionando. Administra 5 miligramos de diazepam», ordenó un médico. Pero justo cuando la aguja tocó su brazo, Marina abrió los ojos, completamente negros. Con fuerza sobrenatural, se incorporó y agarró al médico del cuello. «I gotta vive», gritó con una voz gutural. El médico se desplomó sin vida. Las luces de la habitación parpadearon y se rompieron, esparciendo chispas. Marina se volvió hacia Enrico. «Ahora me perteneces». «Ragazzo», dijo la voz de la bruja. Enrico salió corriendo de la habitación, el sonido de pasos descalzos persiguiéndolo. Las alarmas del hospital chillaban, pero nadie parecía ver a la joven de ojos negros que lo seguía. Logró llegar a la salida y se lanzó a la calle. Las campanas de una iglesia cercana repicaban con fuerza, como si advirtieran al pueblo de un peligro invisible. Su mente trabajaba a toda velocidad. La leyenda decía que la bruja Agatha había sido quemada viva en un trullo sagrado, pero su espíritu había sobrevivido gracias a pactos de sangre. Sangre. Miró su palma y comprendió. Marina había ofrecido su sangre para salvarlo, pero en ese intercambio había quedado atada a la bruja. Ahora, Agatha poseía su cuerpo. Necesitaba ayuda. Y solo había una persona que parecía saber más de lo que decía. El anciano del mercado. Se dirigió al mercado central, que a esa hora apenas despertaba.
El puesto del viejo estaba allí, cubierto con una lona polvorienta. Necesito hablar con usted. Gritó jadeando. La lona se movió y el anciano apareció, con el rostro demacrado. Te advertí, chico, dijo en voz baja. Una vez que derramas sangre con ella, no hay marcha atrás. Tiene a mi amiga. Dígame cómo detenerla. El anciano lo miró con compasión y le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro hay un polvo de cenizas del trullo sagrado. Debes trazar un círculo alrededor de su cuerpo y recitar la oración escrita aquí. Le dio un papel amarillento. Pero recuerda, el fuego debe arder en su corazón. Si fallas, ella te llevará también. Enrico asintió, temblando. ¿Dónde puedo encontrarla? Buscará regresar al trullo original. Allí empezó el pacto, y allí quiere renacer. Sin perder tiempo, Enrico corrió hacia el antiguo trullo. La luna llena reinaba en el cielo cuando llegó al claro. El trullo parecía más deteriorado, pero en su interior había un resplandor anaranjado. Enrico se acercó y vio a Marina en el centro, de pie, con los brazos extendidos hacia una hoguera. La sangre del pacto regresa, murmuraba. La estrella reclama su legado. La sombra de Agatha danzaba en las llamas. Enrico apretó la bolsa de cenizas y dio un paso adelante. Marina, resist. Su amiga giró la cabeza. Su rostro estaba pálido, y los ojos negros brillaban con odio. Ella no está aquí, respondió la bruja. Pero tú sí, mi querido Enrico. Ven, únete al fuego. La sombra extendió una mano, y el suelo tembló bajo sus pies. Rápidamente, Enrico abrió la bolsa y trazó un círculo alrededor del fuego. Ignis sacrum, animae solutae, recitó, con la voz entrecortada. Las llamas se agitaron. Marina se retorció y gritó. Pero la sombra luchó por liberarse. No, esta alma es mía. Rugió Agatha. El círculo brilló con fuerza. Enrico corrió hacia Marina, cruzando las llamas, y le sujetó el rostro. Marina, regresa. Soy yo. Por un instante, los ojos negros parpadearon y volvieron a ser marrones. Enrico, me duele, sollozó. Resist. Ahora. Agatha gritó con furia y extendió sus brazos esqueléticos hacia ellos. Enrico sacó su navaja y cortó su palma una vez más, dejando caer su sangre en el fuego. Te ofrezco mi sangre, pero suéltala a ella. La sombra de Agatha se abalanzó sobre él. Marina gritó y trató de apartarlo, pero las llamas crecieron hasta envolverse en un torbellino. La bruja rió mientras su forma se hundía en Enrico. Marina cayó al suelo, jadeando. Cuando alzó la vista, Enrico estaba allí, inmóvil. ¿Enrico? Preguntó con voz temblorosa. Él giró lentamente el rostro. Sus ojos completamente negros. Tío, cara Marina, dijo la voz de Agatha. La joven retrocedió, horrorizada, mientras Enrico sonreía con esa expresión inhumana. Y en el cielo, la luna llena fue cubierta por una sombra.
La brisa nocturna arrastró un silencio gélido mientras Marina retrocedía, con los ojos clavados en la figura de Enrico. Su amigo, aquel joven que siempre había estado a su lado. Ahora sonreía con labios pálidos y ojos negros como la muerte. ¿A dónde vas, cara mía?, murmuró la voz de Agatha desde su boca. Pensé que querías salvarlo. El diablo, gritó Marina, su voz temblando de rabia y miedo. Enrico no te pertenece. La bruja rió suavemente. Él me llamó niña. Me invitó a entrar. Su sangre selló el pacto y ahora es mío. Marina apretó los puños. El círculo de cenizas alrededor del trullo aún ardía débilmente en el suelo. Recordó las palabras del anciano. El fuego debe arder en su corazón. Pero, ¿cómo podría encender ese fuego sin lastimar a Enrico? Agatha dio un paso hacia ella, y el suelo crujió como si las raíces de la tierra gemieran bajo su peso. Marina retrocedió hasta tropezar con una roca y cayó de espaldas. ¿Tanto miedo tienes?, susurró Agatha, inclinándose sobre ella. No sufras, te uniré a él para siempre. De repente, Marina recordó el papel amarillento que le había dado el anciano. Se lo sacó del bolsillo, lo desenrolló y, con voz temblorosa, comenzó a recitar. Ignis sacrum anime saluti, tenebri vincula dissolvantur, agata solto anchelito agudo. Enrico se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas. La bruja, furiosa, estiró su mano hacia Marina, pero el círculo de cenizas volvió a arder, levantando una barrera de fuego entre ellas. Ruggió, Agatha. Ese conjuro no bastará. Marina lo sabía. Necesitaba un sacrificio más fuerte. Una llama viva. Miró a Enrico, que temblaba con el rostro contorsionado por la lucha interna. Enrico, lucha, por favor. El joven alzó la vista. Por un instante, sus ojos volvieron a ser marrones. Marina, ya dio. No. ¿Puedo? Sí. Puedes, gritó ella. Recuerda quién eres. No eres suyo. Pero Agatha se impuso nuevamente. Quícete, bramó la bruja, y con un gesto hizo que las llamas del círculo se apagaran. Marina sintió una fuerza invisible que la levantó en el aire y la arrojó contra la pared del trullo. El golpe le cortó la respiración. Cayó al suelo, aturdida. Al levantar la cabeza, vio que Agatha, con la forma de Enrico, alzaba una roca sobre ella. Una vida por otra. Así termina tu necia resistencia. La roca descendió. Marina cerró los ojos, pero un grito desgarrador la hizo abrirlos. Enrico estaba inmóvil, la roca en el suelo, y de su pecho emergía una daga ensangrentada. Su propia mano sostenía el arma. Non ti appartengo, susurró con las últimas fuerzas que le quedaban. Las llamas del trullo se encendieron con una fuerza brutal. Agatha chilló mientras una sombra negra era arrancada del cuerpo de Enrico. Marina, desesperada, se arrastró hasta él. Enrico, aguanta.
Él le dedicó una sonrisa débil. Lo logramos. Marina, ella, ya no volverá. Una fuerza invisible succionó la sombra de Agatha hacia el fuego. La bruja luchó por escapar, pero las llamas la envolvieron. Malditos sean los que rompen el pacto. Rugió. La sangre siempre reclama su deuda. Con un último chillido, su figura desapareció entre las llamas. El trullo crujió y comenzó a desmoronarse. Enrico, tenemos que salir de aquí, exclamó Marina, intentando levantarlo. Pero su amigo estaba pálido, y la sangre corría de su pecho. Vete, susurró. Yo me quedo. No, no te dejaré. El trullo se derrumbó parcialmente. Marina, entre sollozos, cargó a Enrico y lo arrastró fuera justo cuando la estructura se vino abajo. El cielo estaba despejado. La luna llena volvió a brillar, y el aire ya no olía a muerte. Enrico, murmuró, apoyándolo contra una piedra. Él la miró una última vez. Gracias, Marina. Por no rendir. Su aliento se detuvo. La joven lloró, abrazando su cuerpo inerte. Pero, en medio del dolor, una ráfaga de aire cálido acarició su rostro. Sobre el pecho de Enrico, la marca de deuda había desaparecido, y en la distancia, entre las ruinas del trullo, la sombra de una anciana se desvaneció con el viento.